Y día importante en uno de los crímenes que nos sobrecogió a todos, especialmente a los vecinos de Chapinería, en la Sierra Oeste de Madrid. Van a ver a Emilio, apodado El Loco. Imágenes de hoy saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid. Hoy ha comenzado el juicio. Está acusado de asesinar y descuartizar a María Luisa, su suegra. Hay mucho que contar de este suceso. Edu Calle, muy buenas noches. Lo primero que tenemos que tener claro es quién es quién en este crimen. Y para ello, María, si te parece, vamos a centrar esta historia en 4 personas que vamos a ver ya en el pantallón. Por un lado está Emilio, 38 años, como decimos, apodado El Loco. Está acusado, lo están viendo aquí, de matar y descuartizar a su exsuegra. Fue detenido como principal sospechoso y terminó confesando este crimen. Ahora, después de 4 años, ya está en libertad. Lo hemos visto hoy en el juicio. Mantenía una relación, Emilio, una relación sentimental con la que vamos a ver ya en esta fotografía. Se llama África, aunque eso sí, siempre ha sostenido él que actuó solo. Lo cierto es que todavía está por ver cuál es el papel que realmente tuvo ella en este crimen, si es que lo tuvo. De hecho, su hermana Marisa, la hermana de África, fue quien denunció la desaparición de su madre. Sostiene que ambos, tanto Emilio como su hermana, son culpables del asesinato de su madre. Y por último, claro, la víctima. María Luisa tenía entonces 73 años y su yerno la acuchilló en su propia casa, donde precisamente María había acogido a él y a África. Ambos vivían con ella. Si es que, Edu, podemos decir que eran ocupas en esa casa, la de María Luisa, la víctima, esa señora de 73 años que estaba harta de tenerlos allí, tanto a su hija como al novio de su hija, Emilio El Loco, que confesó haberla matado y descuartizado. Hoy ha comenzado el juicio por el que la acusación particular, ahí está la otra hija de la víctima, pide prisión permanente revisable. Hoy, 4 años después del crimen de su exsuegra, Emilio El Loco ha llegado al juicio como un hombre en libertad tras cumplir el periodo máximo en prisión preventiva. Tendremos que esperar al último día para escuchar su declaración, aunque nada más ser detenido ya confesó lo que había ocurrido aquella trágica noche del verano de 2020. Emilio narró ante los agentes que había matado a Marisa tras una discusión familiar. Cogí un cuchillo del tamaño de un dedo y le corté el cuello cuando estaba sentada en el sofá. Después fui a fumar un porro fuera de la casa. Descuartizó su cuerpo con un serrucho y escondió las partes en distintos puntos de Chapinería, indicando que pensaba que los animales salvajes se habían llevado la cabeza, que aún no ha aparecido. Por ello, la Fiscalía solicita una condena de 18 años de prisión para él, además de 8 años de libertad vigilada, pero su abogado ha solicitado la eximente completa. Alega que Emilio tiene una psicopatía, lo que lo llevó a matar. Su pareja e hija de la víctima, África, también fue detenida, pero Emilio siempre la exculpó. Tenía sueño y yo le mandé que se fuera para arriba, y abajo sucedieron los hechos. Hoy ella se ha sentado también en el banquillo. La acusación particular cree que ambos participaron directamente en el asesinato de una persona que además era vulnerable. No denunció la desaparición. Cuando fue detenida se acogió a su derecho a no declarar. Dio versiones contradictorias tanto a la Guardia Civil sobre el paradero de su madre. El abogado de la familia cree que el papel de África va más allá de un encubrimiento, al considerar que consintió el crimen. La acusación particular pide para ambos la prisión permanente. En este juicio, la Fiscalía ha pedido que condenen a Emilio El Loco a 18 años de prisión por asesinato. Un escrito escueto, desde luego, pero muy claro, el de la Fiscalía, que señala que Emilio El Loco efectivamente mató y descuartizó a su exsuegra aquella tarde de julio de 2020. Por otro lado, la acusación particular pide la prisión permanente revisable para él, pero eso sí, los considera a ambos, también a la que era su pareja, autores de este crimen, cuya víctima encima además era una persona vulnerable. Recordemos que tenía 73 años, aunque tenemos que destacar que a África, como así se llama, la Fiscalía le ha retirado esta acusación de encubrimiento porque al ser pareja de este presunto asesino tiene derecho a cubrirle. En cuanto a la defensa de Emilio, reconocen que el acusado cometió este crimen, pero que todo ojo se debió a una psicosis. Por ello, piden la eximente completa y solicitan que sea internado en un centro psiquiátrico. Así que Lara Ferreiro, nuestra psicóloga, quiero que incidamos precisamente en este punto, ¿no? Claro. Y enseguida vamos a ir con todo eso. Lara Ferreiro, psicóloga. Muy buenas noches. Patricia Suárez, Azufín. Hola, ¿qué tal? Ángel Moya. Hola, y Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Veo que el ojito va un poquito mejor. Sí, pero sobre todo también vengo de, además que estamos hablando de juicios y demás, de Confilegales, el periódico precisamente de juicios, celebra su 7ª edición de Carlos Berbel y Yolanda Rodríguez, y es muy positivo que haya medios precisamente que traten el tema jurídico. ¿Ha ido bien? Sí, ha ido muy bien. Pues fenomenal. Enhorabuena Ángel, para ellos. Enhorabuena, claro que sí. Ángel Moya, este crimen de Chapinería, ¿el papel de él parece claro? De hecho, lo confesó. Clarísimo.
falta el de África. Bueno, ¿Qué o no papel tan tiene claro. África? O no tan claro, cuéntame Porque eso. a mí me da la impresión de que la Fiscalía se está creyendo el relato que hace él, porque como bien decía Edu antes, coincide el relato de hechos que plantea la Fiscalía para acusarle y pedirle 18 años, coincide con lo que contó Emilio. Emilio cuenta que tiene una discusión, que se llevan mal, etcétera. ¿Y si no fue ese el móvil del crimen, por ejemplo? ¿Y si era para robarle y quedarse con la casa, por ejemplo? O robarle las joyas porque le vieron. Yo estuve allí en el pueblo siguiendo este asunto y estuve en el camino por el que fue con un carrito a deshacerse del cuerpo. También se llevó las joyas y le vieron. Así que yo creo que nos estamos creyendo demasiado a Emilio, esa es mi conclusión. Y en cuanto a África, pues también. Menos mal que la familia, el abogado de la familia de la víctima, con el que vamos a de la hablar hermana ahora, de Marisa, porque claro, con África no se puede contar, sí que por lo menos pide que haya una responsabilidad, por lo menos que se llegue más lejos en la responsabilidad de Y luego el perfil, Tenemos que la claro. acusación particular pide esa prisión permanente revisable. La Fiscalía 18 años, pero Lara, y ahora voy contigo. La defensa pide la eximente completa por alteración psíquica. ¿Qué es eso? Claro, os voy a contar, ¿vale? Por un lado está una persona psicótica, es una persona que tiene problemas mentales, ¿vale? Y esa psicosis es la locura que tú en ese momento, ¿vale? No estabas en tus cabales. Y esto es muy típico de los abogados de los presuntos asesinos. Le hacen pasar por loco, cuando en realidad muchas veces es psicópata. Psicópata es una persona fría, calculadora, que lo tiene de alguna forma premeditada. Entonces, muchas veces que una persona tenga un trastorno mental tiene que demostrar que en ese momento tenía esa psicosis. Os digo que puede ser psicópata, ¿vale? Luego además ocurre varias cosas. La cabeza no se ha encontrado. De la parte del cuerpo claro, que no se ha localizado. esto es un símbolo, ¿vale? Siempre que no se encuentre la cabeza es un símbolo de rabia y esa rabia no viene de un día para otro, suele ser acumulación. Luego, por otro lado, el descuartizamiento y desmembrar a una persona. Si tú estás en una trifulca, normalmente, ¿vale? Una vez que ocurre este accidente, lo que haces es llamar a la policía, pero no descuartizas y desmiembras. Y luego hay otra cosa, otro dato, que él presuntamente venía de Extremera, que también había desaparecido otra mujer de 60 años. Entonces, yo no sé si es un presunto también de una forma serial, lo hace, bueno, pues... Sí, eso es el caso de la desaparición de Araceli. En Cuenca también le preguntaremos por ello a Francisco Blanco, al abogado de la acusación particular. Patricia. Bueno, la verdad es que es un perfil que da miedo, ¿no? Es esta sensación de durmiendo con tu enemigo. Y lo decía antes Moya, este perfil que además es muy psicópata y entonces es capaz de envolver y de engañar y de contar su realidad y de envolver a todos los demás. La verdad es que es una situación en la que además el hecho de que tuviese un plan de salida, es decir, cuando es abrupto y cuando reaccionas a un ataque de ira, de cabreo, una reacción o en un momento determinado... Tú ves planificación. No planificas porque estás totalmente imbuido en esa reacción, pero él no. Él, como bien decía nuestra psicóloga, lo que hace es, y ahora descuartizo, y ahora engaño, y ahora orquesto todo mi plan de salida, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Ángel Moya. Esto no estamos dando mucha importancia para variar, pero en este caso sí, pero que estoy de acuerdo totalmente con él desde el punto de vista que le estamos dando mucha importancia precisamente a Emilio el Loco, vamos, y a todo lo que hay, porque al final yo creo que además es un asesinato donde no estoy así que no estoy de acuerdo con Lara, de que no haya nada de rabia, de rabia, de rabia, una cabeza no es por rabia. Pero Galiacho, para mí es más presunto psicópata, es decir, tiene maquiavelismo, tiene rabia, tiene descuartizamiento, pero todo esto es en términos de presunción de inocencia porque le tienen que hacer un informe pericial. Muy breve, forense, decía y tenemos que Galiacho, hacer las dos opciones. no tenemos por qué creernos lo que dice Emilio el Loco, por ejemplo, entre otras cosas, ahora que vamos a tener al abogado, por ejemplo. Emilio el Loco dice que África estaba durmiendo y no se entera de nada, de que matan a su madre con un cuchillo, que la descuartizan con una sierra y un hacha, y no se entera. Eso es lo que dice Emilio el Loco y no lo tenemos que creer. Ella está en otra habitación y que Eso no es, se entera de durmiendo. nada. Bueno, y en esas cartas que le envía desde prisión incluso dice, te voy a quitar este marrón. Pero en Juntos tenemos más, Edu, porque has hablado con Marisa. ¿Quién es Marisa? Hija de la víctima y hermana de África, que también está acusada. Efectivamente, y desde aquí quiero agradecerle a Marisa que haya atendido nuestra llamada, porque la verdad que está pasando un momento especialmente delicado. ¿Qué te ha contado? Está medicada, ella no ha asistido hoy al juicio porque tiene que declarar el próximo día 9, tampoco ha querido ver nada sobre lo que ha pasado hoy, e insiste precisamente en lo que decía Ángel, en también la culpabilidad de su hermana de África. Está convencida de que tiene que ver muchísimo en este crimen. ¿Por qué? Porque ella me lo detalla claramente, se quería quedar con la casa de su madre, me dice literal. Le han robado
muchísimas veces, incluso muchísimas joyas. Querían envenenarla desde hace mucho tiempo y además le dieron una paliza que su propia madre dijo que era con la intención de matarla durante esta paliza. Por cierto, Ángel, lamenta que finalmente no vayan a asistir a este juicio lo que ella considera que son testigos muy clave, como por ejemplo la farmacéutica, que al parecer vio cómo llevaban en volandas a la víctima hacia el cajero para sacar dinero. Tampoco va a asistir un amigo de su madre y al parecer expareja, que sí que es cierto que, según ella, había escuchado decir que la iban a matar, y los vecinos de enfrente, que también habían escuchado a África hablar fatal de su madre. Claro, ahí vamos. Según el relato de Emilio, todo sucede casualmente en una noche de locura, que bueno, que le da el arrebato y la mata. Bueno, pues a ver, sí que hay algunos elementos de improvisación, pero hay otros elementos, por ejemplo, bueno, se sospecha, pero con mucha base, que la drogaron esa noche para matarla y que el móvil era otro. Vamos en busca de más respuestas. Hablamos ya con Francisco Blanco, abogado de la acusación particular. Muy buenas noches, letrado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vosotros pedís prisión permanente revisable. ¿Para Emilio el Loco o para las dos? También la piden para África, hija de la víctima y hermana de su clienta. Lo pedimos para ambos, tanto para Emilio, que es, como saben, el autor confeso material del crimen, y también para su pareja sentimental, que es la hija de la finada, que es de nombre África. ¿Para África por qué? ¿Cuál fue su papel en este crimen? Nosotros creemos que participó activamente en la perpetración del crimen. Hay una serie de elementos objetivos que así lo indican. Y además se sorprende la actuación desde el principio de incoación de las actuaciones que ha mantenido ella. Tanto desde el primer momento en que desaparece su madre, no denuncia la desaparición. Cuando es objeto de detención, extrañamente se acoge a su derecho a no declarar, no facilitando la labor de investigación de la policía. Ofrece versiones contradictorias a los guardias civiles, tanto a ellos, a los que les comenta que su madre se ha marchado sin dar explicaciones, como a la familia, a la que le comenta que se ha marchado con un amigo de Galicia. Por lo tanto, sorprende esta actitud que, como decimos, pues estando en la casa en el momento en que tiene lugar el crimen, pues da lugar a dudas, desde luego, pero nosotros creemos en que efectivamente ella es coautora material del crimen. Pues abogado, le voy a pedir que siga con nosotros porque está hablando de África y precisamente periodistas de esta casa de Telemadrid, ese julio de 2020, estuvieron allí. Periodista de Telemadrid, José Antonio Masegosa, le preguntaba a África directamente esto. ¿Tú no tienes ninguna relación con la hipotética muerte de tu madre? No, lo juro por Dios que no. No, lo prometo, no. No, por Dios de mi vida, no. ¿Ella dónde creías tú que estaba? Como dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó de vacaciones a Galicia. Eso me dijo ella. O sea, ¿tú creías que estaba de vacaciones? Claro, digo, y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas, digo, pues le ha dado el arrebato y se ha ido, ha venido el hombre a buscarla. Ya está, no sé más. Esto decía África de su madre, unos 70 años, que había venido su amigo, coronel de no sé qué, y que se le había llevado de vacaciones a Galicia. Seguimos con el abogado, la acusación particular, con Francisco Blanco. ¿Hay pruebas que incriminen a África? Bueno, efectivamente, en el caso de África tenemos que hablar de presunción, porque todavía no se ha demostrado lo contrario. En el caso de Emilio, él ha confesado ser el autor material. En el caso de África, nosotros entendemos que hay indicios más que suficientes que acreditan su participación. Basta ver que se han recogido numerosas pruebas en el domicilio de la finada Luisa, numerosas muestras de manchas de sangre que fueron recogidas del suelo, del radiador. El sofá fue completamente manipulado, puesto que cambiaron los cojines de ese sofá que se sitúa en la planta inferior por dos cojines de un sofá que se sitúa en la planta superior, de un color blanco que es totalmente distinto del color rojo que tenía el sofá original. Y cuando la Guardia Civil estuvo allí haciendo el acta de entrada y registro y de toma de muestras, retiraron esos cojines y pudieron ver que había una gran mancha de sangre en el susodicho sofá, y también en la parte trasera de ese sofá se encontró una llave inglesa marcada con manchas de sangre, así como un cuchillo que fue encontrado en la cocina también con manchas de sangre. Sí, señor letrado, estábamos hablando abogado, antes, le pregunta Ángel Moya. sí, de que no hay por qué creerse el relato de Emilio, como parece que ha hecho la Fiscalía. Según él, el móvil del crimen fue una discusión
bueno, fuerte que tuvieron y a partir de ahí un arrebato. ¿Hay otro móvil? ¿Ustedes creen que hay otro móvil como puede ser el económico? ¿Y en qué se basaría? No, efectivamente, nosotros creemos que el móvil que hay es muy claro. Se trata de la apropiación de las joyas y de los bienes, el dinero y, en último término, de la casa de la fallecida. La actitud que ellos muestran desde el momento en que ponen el pie en la casa de la fallecida es muy extraña. Esta mujer, estamos hablando de una mujer de mayor de 72 años que vive sola y que prácticamente no sale de su casa. A partir de entonces, los días que preceden al asesinato, esta mujer se la ve por el pueblo, se la ve frecuentar los bares del pueblo en compañía de Emilio y de África y en un estado completamente de intoxicación etílica. De hecho, algunos vecinos incluso en alguna ocasión tuvieron que trasladarles en un coche hasta su casa porque prácticamente no se podían mantener de pie. Esto ha ido menoscabando la integridad física de esta mujer. Desde luego, creemos que no en el primer momento, pero sí posteriormente. Señor Letrado, disculpe, que tenemos poquito tiempo. Queríamos preguntarle, ¿cree que han podido cometer otros crímenes antes? ¿En concreto él? Mire, sobre eso no me puedo pronunciar porque no son asuntos que yo llevo y por lo tanto están subyúdices y eso se tendrá que determinar en esos procedimientos que, como digo, están todavía vivos y hay que determinar efectivamente si hay, desde luego, otros acontecimientos, otros asesinatos ocurridos en otras localidades que, como digo, se están juzgando, ahora mismo son objeto de investigación. No quiero yo interferir en esas investigaciones y no tengo conocimiento de causa, por lo tanto, lo único que puedo decir es que ellos efectivamente procedían de Extremera y no tenían dónde quedarse a dormir, fueron acogidos por la Madre de África. Pues Francisco Blanco, abogado de la Constitución Particular, gracias por estar en directo con nosotros en Juntos. Hacías esa pregunta por esa desaparición de Araceli, que incluso la Guardia Civil llegó a investigar a la pareja por si tenían algo que ver.